Entonces, luego de una semana pensé que quizá la situación no era tan grave. Me decía a mí misma, quizá no es tan malo, quizá pueda volver porque necesito más dinero. Y se convirtió en un círculo vicioso. Eso fue lo que pasó. Y volví allí. Finalmente, el FBI compiló informes sobre 34 menores confirmadas elegibles para restitución, cuyas acusaciones de abuso sexual por parte de Einstein incluían detalles que corroboraban. Las exposiciones de Julia Roberts en 2018 en el Miami Herald identificaron a unas 80 víctimas y localizaron a unas 60 de ellas. Y chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la segunda parte del caso de Jeffrey Einstein. Aún es algo a lo que me estoy acostumbrando. El término sobreviviente es una manera de enfrentar mis miedos. Sentí que podía mantenerlo en secreto y así fue. Ese era mi secreto. No quería contarle esto a nadie. Me hubiese llevado esto a la tumba. El abuso por parte de Jeffrey Epstein tuvo un precio en mi vida. Los detalles de la investigación incluyeron acusaciones de trillizas de 12 años. Fueron trasladadas en avión desde Francia para el cumpleaños de Einstein y regresaron al día siguiente después de haber sido abusadas sexualmente por el financiero. Se alegó que se reclutaron niñas de Brasil y otros países de América del Sur, países de la ex Unión Soviética y Europa, y que la agencia de modelos MC2 de Jean-Luc Bourdelle también estuvo suministrando niñas a Einstein. ¿Conoce a un hombre llamado Jean-Luc Brunel? Deletréelo. Él estuvo en su casa hace poco. ¿Por qué me pide que deletree su nombre? ¿Actúa como si no lo conociera? Forma de acercamiento argumentativo. En julio del 2006, el FBI inició su propia investigación de Einstein, apodada Operación Año Bisiesto. Resultó en una acusación de 53 páginas en junio del 2007. Alexander Acosta, entonces fiscal federal del Distrito Sur de Florida, aceptó un acuerdo de culpabilidad que Alan de Chorwitz ayudó a negociar para otorgar inmunidad de todos los cargos penales federales a Einstein, junto con 4 cómplices nombrados y cualquier conspiradores potenciales sin nombre. Según el Miami Herald, el acuerdo de no enjuiciamiento básicamente cerró una investigación en curso del FBI sobre si había más víctimas y otras personas poderosas que participaron en los delitos sexuales de Einstein. En ese momento, esto detuvo la investigación y selló la acusación. El Miami Herald dijo, Acosta acordó, a pesar de una ley federal, en contrario, que el trato se mantendría oculto a las víctimas. Más tarde, un juez federal determinó que los fiscales habían violado los derechos de las víctimas al ocultar el acuerdo a las víctimas y, en cambio, la instaron a tener paciencia. El 30 de junio del 2008, después de que Einstein se declarara culpable de un cargo estatal, uno de dos, de procurar la prostitución de una niña menor de 18 años, fue sentenciado a 18 meses de prisión. Si bien la mayoría de los delincuentes sexuales condenados en Florida son enviados a una prisión estatal, Einstein fue enviado en un ala privada de la empaladísima del condado de Palm Beach y, según la oficina del alguacil, después de 3 meses y medio se le permitió salir de la cárcel. Permiso de trabajo hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Esto contraviene las propias políticas del alguacil, que requiere una sentencia restante máxima de 10 meses, ya sé que los delincuentes sexuales no sean elegibles para el privilegio. Se le permitió entrar y salir fuera de las horas de liberación especificadas. Einstein cumplió casi 13 meses antes de ser liberado por un año de libertad condicional en arresto domiciliario hasta agosto del 2010. Mientras estaba en libertad condicional, se les permitieron numerosos viajes en su jet corporativo a sus residencias en Manhattan y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Se le permitían largos viajes de compras y caminar por Palm Beach, según para hacer ejercicio. No podía entender nada de lo que ocurría. Era algo que no podía creer. Había lidiado con el hecho de que mi madre fue enviada a prisión y fueron mucho más duros con ella que con Epstein. Después de una audiencia impugnada en enero del 2011 y una apelación, permaneció registrado en el estado de Nueva York como delincuente sexual de nivel 3, o sea, alto riesgo de residencia, una asignación de por vida.
En esa audiencia, el fiscal del distrito de Manhattan argumentó sin éxito que el nivel debería reducirse a un nivel 1, de bajo riesgo, y fue reprendido por el juez. A pesar de la oposición del abogado de Einstein de que tenía una casa principal en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el juez confirmó que personalmente debe comunicarse con el Departamento de Policía de Nueva York cada 90 días. Aunque Einstein había sido un delincuente sexual registrado de nivel 3 en Nueva York desde 2010, el Departamento de Nueva York nunca hizo cumplir la regulación de 90 días, aunque el incumplimiento es un delito grave. Vamos a dividir los casos civiles de Einstein. Primero comenzamos con Jane Doe contra Einstein del 2008, que el 6 de febrero del 2008 una mujer anónima de Virginia, conocida como Jane Doe número 2, presentó una demanda civil de $50 millones en una corte federal contra Einstein, diciendo que cuando era menor de 16 años, entre 2004 y 2005, fue reclutada para darle un masaje a Einstein. Ella afirma que la llevaron a su mansión, donde él se expuso y tuvo relaciones sexuales con ella. Le pagó $200 inmediatamente después. Una demanda similar de $50 millones fue presentada en marzo del 2008 por otra mujer, que estuvo representada por el mismo abogado. Estas y varias demandas similares fueron desestimadas. Todas las demás demandas han sido resueltas por Einstein fuera de los tribunales. Este llegó a muchos acuerdos extrajudiciales con las presuntas víctimas. Los derechos de las víctimas. Jane Doe contra Estados Unidos en 2014. El 30 de diciembre de 2014, Jane Doe 1, conocida como Courtney Will, y Jane Doe 2 entablaron una demanda civil federal en Florida contra los Estados Unidos por violación de la Ley de Derechos de Víctimas del Crimen por parte del NPA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con Einstein, y su declaración de culpabilidad de 2008. Posteriormente, un esfuerzo infructuoso para agregar a Virginia Roberts, conocida como Jane Doe 3, y a otra mujer, Jane Doe 4, como demandantes en ese caso. La adicción acusó a Alan Dershowitz de abusar sexualmente de una menor, Jane Doe 3, proporcionada por Einstein. Las acusaciones contra Dershowitz fueron rechazadas por el juez y eliminadas del caso porque dijo que estaban fuera de la intención de la demanda de reabrir el acuerdo de culpabilidad. Un documento presentado en la corte alega que Einstein dirigió una red de abuso sexual y prestó niñas menores de edad a destacados políticos estadounidenses, poderosos ejecutivos de negocio, presidentes extranjeros y un conocido primer ministro y otros líderes mundiales. Esta demanda de larga duración está pendiente en un tribunal federal, con el objetivo de anular el acuerdo de culpabilidad federal por violar los derechos de las víctimas. El príncipe Andrés no es el príncipe azul de los cuentos de hadas. Él merece ser descubierto, merece que se le haga responsable. Él es un abusador. El 7 de abril de 2015, el juez Kenneth Marrat dictaminó que las acusaciones hechas por la presunta víctima Virginia Roberts contra el príncipe Andrés no tenían relación con la demanda de las presuntas víctimas que buscaban reabrir el caso de culpabilidad de Einstein con el gobierno federal. El juez ordenó que se eliminara del expediente esa acusación. El juez Marrat no dictaminó si las afirmaciones de Roberts son verdaderas o falsas, aunque no permitió que Jane Doe 3 y 4 se unieran a la demanda. Marrat dijo específicamente que Roberts podría dar testimonio más adelante cuando el caso llegue a los tribunales. El 21 de febrero del 2019, en el caso Two Jane Doe contra Estados Unidos, el juez principal del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Kenneth Marrat, dijo que los fiscales federales violaron la ley al no notificar a las víctimas antes de que le permitieran hacerlo, declararse culpable solo de los 2 delitos de Florida. El juez dejó abierto cuál podría ser el posible remedio. Virginia Roberts Griffin contra Einstein y Ghislaine Maxwell en 2015. Virginia Roberts presentó acusaciones en un expediente judicial de Florida en 2014, alegando haber sido traficada sexualmente por Jeffrey Einstein y Ghislaine Maxwell a los 17 años, involucrando a varios, incluido al príncipe Andrés y Alan Dershowitz. Einstein llegó a un acuerdo extrajudicial con Griffin. Posteriormente, Griffin demandó a Maxwell por difamación en 2015 y el caso se resolvió bajo sello en 2017. En 2019, Griffin continuó testificando sobre las acusaciones. Documentos adicionales se hicieron públicos en 2019 antes de la muerte de Einstein hasta 2021. Las acusaciones no habían sido probadas en ningún tribunal. Jane Doe contra Einstein y Trump en 2016. Una demanda federal presentada en California en abril del 2016 contra Einstein y Donald Trump por una mujer de California alegada que los 2 hombres la agredieron sexualmente en una serie de fiestas en la residencia de Einstein en Manhattan en 1994, cuando tenía tan solo 13 años. La demanda fue desestimada por un juez federal en mayo del 2016 porque no planteaba reclamos válidos bajo la ley federal. La mujer presentó otra demanda federal en Nueva York en junio del 2016
pero fue retirada 3 meses después, aparentemente sin notificar a los acusados. Se presentó una tercera demanda federal en Nueva York en septiembre de 2016. Las dos últimas demandas incluyeron declaraciones juradas de un testigo anónimo que atestiguó las acusaciones en las demandas, afirmando que Einstein le empleó para conseguirle niñas menores de edad, y una persona anónima que declaró que el demandante le había contado sobre las agresiones en el momento en que ocurrió. El demandante, que se había presentado de forma anónima como Jane Doe, estaba programado para compadecer una conferencia de prensa en Los Ángeles 6 días antes de las elecciones del 2016, pero canceló abruptamente el evento. Su abogada Alyssa Bloom afirmó que la mujer había recibido amenazas. La demanda fue retirada el 4 de noviembre del 2016. El abogado de Trump, Alan Gretten, negó rotundamente las acusaciones, mientras que Einstein se negó a comentar. Islas Vírgenes de los Estados Unidos contra el patrimonio de Einstein 2020. En enero del 2020 se presentó una demanda en el Tribunal Superior de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, alegando que Einstein dirigía una conspiración de tráfico sexual durante más de 2 décadas, hasta 2018, con niños de hasta 11 años en las islas caribeñas de Einstein. Según el procurador general Daisy Grinson, sus supuestas actividades delictivas en la isla se ocultaron a través de una compleja red de empresas. El 6 de julio del 2019, Jeffrey Einstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, por cargos de tráfico sexual. Su detención llevó a una profunda investigación que reveló perturbadoras evidencias en su mansión de Manhattan. Agentes del FBI forzaron la puerta y encontraron pruebas de tráfico sexual, junto con cientos y quizás miles de fotografías sexualmente sugerentes de mujeres desnudas total o parcialmente, algunas confirmadas como menores de edad. En una caja fuerte cerrada se encontraron discos compactos con etiquetas escritas a manos que incluían las descripciones joven, nombre más nombre, ANC desnudos 1 y fotos de chicas desnudas. También en la caja fuerte se encontraron $70,000 en efectivo, 48 diamantes y un pasaporte austriaco fraudulento con la foto de Einstein, pero con otro nombre. Este pasaporte, según sus abogados, se obtuvo para protegerlo como miembro adinerado de la fe judía de posibles secuestros en el extranjero. Además, el pasaporte tenía numerosos sellos de entrada y salida, sugiriendo viajes a Francia, España, el Reino Unido y Arabia Saudí en la década de 1980, con residencia declarada en Arabia Saudita. El 8 de julio, Einstein fue acusado de tráfico sexual y conspiración para traficar menores por la Unión de Corrupción Pública del Distrito Sur en Nueva York. Las acusaciones del gran jurado afirmó que docenas de niñas menores de edad fueron llevadas a sus mansiones para encuentros sexuales. A pesar de su solicitud de liberación bajo fianza por $100 millones, el juez federal Richard Bernard le negó el 18 de julio, citando a Einstein como un peligro para el público y un riesgo de fuga. El 23 de julio, Einstein fue encontrado herido y semiconsciente en su celda, con marcas alrededor de su cuello. Aunque se especuló sobre un intento de suicidio o un asalto, el caso tomó un giro inesperado. Para el 29 de agosto del 2019, apenas 10 días después de su arresto, Einstein murió en su celda. Aunque los cargos fueron desestimados, el juez Bernard expresó su apoyo a los acusadores de Einstein. Los fiscales se opusieron al fallo y anunciaron su intención de continuar investigando posibles conspiradores. Nunca llegó a ser juzgado por estos cargos recientes, ya que fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Nueva York en agosto del 2019. La muerte fue declarada oficialmente como suicidio por ahorcamiento por el médico forense de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, circunstancias alrededor de su muerte han alimentado teorías de conspiración y dudas entre quienes cuestionan la versión original. En 2020, el grupo de hackers Anonymous publicó una lista negra de personas ligadas a Einstein. Además de sus nombres, figuraban su localización, dirección de correo y algunas observaciones. El por entonces presidente Donald Trump, su ex esposa Ivana y su hija Ivanka aparecieron en el documento filtrado junto con la actriz Naomi Campbell y John Casablanca, socio de Trump y agente de modelos de Ivanka. El pasado 20 de diciembre, la jueza Loretta Prescott de un tribunal federal de Manhattan ordenó que se revelaran públicamente los nombres de una lista de 180 personajes en un plazo de 14 días. Es por ello que el caso de los contactos de Einstein ha vuelto a saltar a la esfera pública. Estaba muy enojada por cómo todo esto llegó a pasar. Este hombre nunca ha sido responsabilizado por sus acciones. Él gana todas las veces. Todo aquel que haya conspirado no debe descansar. Las víctimas merecen justicia y la tendrán.